Ya. Ok, hermanos, pues vamos a dar continuidad con lo que estamos viendo acerca de las llaves del reino de los cielos. Hemos estado ahí aprendiendo y recordando un poco acerca de el gobierno de la iglesia, su estructura. Acuérdense ahí de la palabra eclesiología que vamos a estar hoy también mencionando, que tiene que ver con el gobierno, precisamente la estructura que Dios ha dejado para con su iglesia. Entonces, hace 15 días, 20 días, no me acuerdo, veíamos aquellos puntos que normalmente el hombre, en este caso, ha puesto para poder gobernar a la iglesia, y hablamos de un sistema episcopal, hablamos de un sistema presbiteriano y hablamos de un sistema congregacionalista. Cada uno de ellos nosotros vimos los principios bíblicos a donde aplicaban las cuestiones doctrinales de la escritura, hablando de un presbiterio, es decir, de pastores, hablando de una elección de estos pastores, de un gobierno dentro de la misma iglesia, y finalmente pudimos establecer cuáles eran los principios a los cuales nos apuntaban a un gobierno más bíblico entre ellos. Y lo que nosotros creemos es, por las escrituras, pues claramente que pues creemos que el sistema congregacionalista es el más bíblico en este caso, el cual puede y mediante el cual se está gobernando la iglesia. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta introducción al libro de las llaves del reino de John Cotton, y para ello pues vamos a hacer un poquito de historia de quién fue este hombre, lo que hizo, los trabajos, bueno, más bien el trabajo que hizo, su labor, que básicamente está apoyada dentro de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. El trabajo de él fue un trabajo que robusteció, en este caso, los 6 capítulos que tenía la Confesión de Westminster. A través de este libro es que los congregacionalistas lo toman y robustecen esa parte del gobierno de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hermanos, pues vamos a orar y vamos a dar inicio. Bendito Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos, Dios, que nos lleves a poder entender, conocer, Señor, lo que tu propia palabra, Dios, nos está mostrando, lo que ella misma está formando en esta iglesia, Señor, y mediante la cual creemos que tú, Señor, estás trabajando para que podamos establecer aquellos principios bíblicos, Señor, para poder tener una iglesia que se conduzca rectamente en tu escritura, que podamos considerar, Señor, todos aquellos puntos los cuales nos has dado, los cuales has revelado, Señor, y que hoy por hoy hay el conocimiento para poderlos buscar, para poderlos estudiar. Y por supuesto, Señor, pues habrá cosas, Dios, en las cuales no seamos tan letrados, pero Señor, tú nos capacitas, nos enseñas, nos ministras y nos guías a ese entendimiento, Señor, que se perfecciona en Cristo. Por lo tanto, Señor, pues ayúdanos en este día y que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, pues lo primero que tenemos que saber hablando de este varón de John Cotton es que él fue un ministro congregacionalista. ¿Sale? Él fue un ministro congregacionalista. ¿Qué es esto? Ustedes deben de recordar que los presbiterianos, así como tal el nombre lo dice, los presbiterianos eran o son o tienen un gobierno congregacional como tal, ¿sale? No es que sean diferentes. El presbiterianismo tiene un gobierno congregacional obviamente enfocado hacia el presbiterio. Este varón de John Cotton fue destacado, es decir, en sus estudios, fue un gran hombre que se adelantó entre aquellos de sus contemporáneos. Él habitó en Inglaterra y fue un gran teólogo. Nació el 4 de diciembre de 1585 y destacó como alumno y fue considerado inclusive como uno de los prospectos para poder ser docente de aquel lugar en donde él estudiaba.
es decir, en Cambridge. Él fue un prospecto que a través de la elección que la universidad hacía, pusieron los ojos en él para poderlo poner como docente. Aún con todas estas credenciales que él demostró desde muy temprana edad, mis hermanos, y obviamente más siendo del colegio en donde él estaba, su nuevo nacimiento en Cristo aún no llegaba. Es decir, era un teólogo, estaba letrado, tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía todo esto, pero su nuevo nacimiento todavía no era visible en su vida. 7 años después de que él estuvo en esta escuela, él escuchó un sermón del doctor Sives, el cual se titulaba La necesidad de la regeneración. En este sermón, mis hermanos, cuando él lo escucha, es que realmente fue alcanzado por la gracia de Dios. Es decir, él comparó la vida que él tenía a la luz de lo que la palabra decía en los labios de este varón del doctor Sives, y una vez que Dios lo confronta con su pecado, es cuando él realmente entiende el Evangelio y nace nuevamente. Por así decirlo, él dejó el intelecto en sus predicaciones. Él usaba mucho del intelecto, mucho de poder disertar acerca de las cuestiones doctrinales. Y simplemente se volvió un hombre que rogaba para que otros hombres vinieran al arrepentimiento. Y esto, hermanos, solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Este varón, dice, dejó su intelecto y prefirió sumergirse en las Escrituras y rogar como un hombre hacia otros hombres para que se arrepintieran y vinieran al conocimiento de Dios. Por aquellos tiempos, hermanos, la Iglesia Anglicana, la cual es una rama del cristianismo, fue que durante el siglo XVI comenzó una seria y recia persecución religiosa hacia los ministros no conformistas. ¿Quiénes eran los ministros no conformistas? Eran aquellos teólogos protestantes que estaban en Inglaterra que pensaban diferente a la iglesia anglicana. La inconformidad mayormente radicaba, en este caso en Cotton, en que el poder caía sobre algunos ciertos ministros de la iglesia anglicana. ¿Sale? Ese era uno de sus desacuerdos, que el poder que en este caso tenía la iglesia anglicana solamente recaía sobre los propios ministros. Y por otro lado, que esta autoridad era absoluta sobre cada uno de ellos, es decir, lo que ellos hacían tenía que hacerse, dejando de lado la opinión de ¿quién? De la iglesia. ¿Sale? Ellos mismos eran los que se ponían, ellos mismos eran los que aparentemente se amonestaban. En sí, mis hermanos, el poder estaba solamente en la cabeza. Su escape, nos va a decir el libro, él prendió una huida hacia Nueva Inglaterra, esto es, hacia los Estados Unidos. Cuando empieza esta persecución religiosa en Inglaterra, en ese momento, él, al ser un ministro no conformista, es decir, tener pensamientos diferentes a los de la iglesia anglicana, obviamente, pues él va a huir de ese lugar. Y una vez que va a huir de ese lugar, se va a ir ¿hacia dónde? Hacia los Estados Unidos. ¿Con qué propósito se fue a ese lugar? Se fue con el único propósito de poder adorar a Dios en la forma en que la misma palabra de Dios lo demandaba y como él mismo lo había entendido a través de la luz que Dios le había dado por medio de la Escritura. Es decir, simplemente partió de Inglaterra y viajó hacia Estados Unidos para poder adorar como él mismo creía conforme a las Escrituras. La persecución en Inglaterra, mis hermanos, era fuerte, por lo tanto él tiene que salir. Posteriormente, cuando él sale y está en Estados Unidos, él va a ser llamado nuevamente desde aquellos lugares para que asista a la asamblea que se estaba llevando a cabo en Westminster, acá en Inglaterra. Y de esta manera poder reestructurar la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquel momento, les decía yo hace 15, 20 días, que no pretendemos ahondar tanto en la historia pero lo que estaba pasando en Inglaterra, en la iglesia anglicana, es que se estaba reestructurando por el gobierno que venía precisamente a través de aquellos reyes que estaban tomando el poder. Por lo tanto, él es llamado para que
por medio de su conocimiento pudiese enriquecer y pudiese trazar lo que vendría a ser en la Asamblea de Westminster o la confesión que los llevaría a poder ocupar un lugar de poder demostrar en este caso su fe a través del documento, en este caso la confesión de Westminster de lo que ellos creían. Sin embargo, hermanos, obviamente John Cotton pensaba de manera diferente. Él había escapado precisamente de ese lugar porque él no tenía o no pensaba lo mismo que ellos. Él estaba en desacuerdo. Lo que él creía es que el gobierno estaba dado tanto para los ancianos como para la iglesia, el poder escoger en esta unión congregacional. Y obviamente estaba en desacuerdo entre algunas otras cosas. Sin embargo, a él lo llaman y él va a tomar una decisión. ¿Podía ir o no podía ir? ¿Cuál fue la decisión que tomó? Él decidió simplemente no asistir. Él no asistió a esta reunión. ¿Por qué no lo hizo? Porque pensó obviamente que la convicción que él tenía de mirar las escrituras como él mismo las veía, él decía, puede ser que yo desde aquí, desde donde estoy en Nueva Inglaterra, puede ser que afecte aún más personas que si voy a aquel lugar. Porque iba a estar precisamente inconforme de la manera en la cual se estaban trazando, o se estaban, en este caso, levantando las declaraciones de fe que estaban haciendo sobre la confesión de Westminster. Por lo tanto, él decide no asistir, pues sus convicciones eran diferentes. Por esta razón, John Cotton, en lugar de ir, se va a quedar en este lugar, en Nueva Inglaterra, y ahí es donde va a escribir el libro que hoy conocemos como Las llaves del reino de los cielos, en donde va a dar a conocer su postura congregacionalista. Es a través de este librito, hermanos, que él va a exponer lo que él cree acerca del gobierno de la iglesia. En este libro, hermanos, John Cotton, va a exponer la eclesiología. ¿Recuerdan qué era la eclesiología? Era la forma de gobierno de la iglesia, su estructura. Él va a exponer esta eclesiología, la forma de gobierno de la iglesia congregacionalista. Su trabajo fue condensado, es decir, toda su obra que él había hecho fue resumida totalmente para ser puesto en algo que se le conoce como la plataforma de Cambridge. Su trabajo no solamente influenció a él mismo, obviamente, sino a aquellos otros grandes teólogos como Thomas Goodwin, quien fue un teólogo y predicador inglés, así como a Philip Ney, quien también fue un teólogo inglés independiente y miembro de la Asamblea de Westminster. Es decir, lo que Cotton estaba exponiendo a través de su libro del reino de las llaves del reino de los cielos en un sistema congregacional, hermanos, tenía un gran peso inclusive aún entre los grandes teólogos de aquel tiempo. Thomas Goodwin dijimos, e inclusive de Philip Ney. También, mis hermanos, estos hombres, Goodwin y Philip Ney, publicaron el libro de John Cotton en Inglaterra, es decir, lo leyeron, fueron convencidos y posteriormente llevaron este libro hasta Inglaterra, esperando que los ministros de la Asamblea de Westminster abrazaran también esta misma manera de gobierno de la iglesia. Y obviamente, hermanos, pues no lo iban a lograr. ¿Por qué? Pues era todo el mundo contra estos dos pequeños hombres que estaban en aquel momento. Era el mundo entero, teólogos preparados igual por el Señor, los cuales, hermanos, se habían reunido para dar a conocer y armonizar lo que se conoce como la confesión de Westminster. ¿Sí? Entonces, estos dos hombres, imagínenselo llevando sus folletos, bueno, no sus folletos, pero su libro, delante de estos varones para que lo leyeran y vieran que no el gobierno que ellos estaban llevando no era del todo correcto, sino que había un gobierno congregacional en el cual ellos habían creído y que ellos esperaban que también abrazaran. Obviamente esto no iba a ser del todo, o no iba a resultar del todo conveniente. Su labor, mis hermanos, pues no trajo del todo frutos como debería de traer. Sin embargo, sí lograron afectar la vida de otros grandes teólogos. Entre ellos está John Owen. John Owen, mis hermanos, fue un varón que tomó precisamente este folleto, este libro que se le dio,
¿Para qué? Para que a través de este libro, él, al poderlo leer, pudiera disertar, pudiera responderle y decir que estaba equivocado de la manera en la cual él estaba interpretando las escrituras. Sin embargo, John Owen va a terminar diciendo estas palabras una vez que lee el libro de las llaves del reino. Y dice, en la prosecución y dirección de esta obra, muy al contrario de mis expectativas, es decir, yo no creía lo que este libro dice, en un tiempo y época en que no podía esperar otra cosa de este tratado que la ruina de este mundo, pues no conocía, ni había hablado, ni recibido la orientación de ninguna persona que tuviera estas convicciones, va a decir, fui convencido de abrazar esas convicciones y aquellos principios a los que había pensado oponerme. Es decir, cuando John Owen toma el libro de John Cotton, lo toma simplemente para disertar en contra de él, para escribir en contra de lo que él había escrito. Y una vez que lo lee, siempre en el Espíritu, hermanos, siempre siendo reverentes en el Señor, pues no sabemos, puede ser que inclusive lo que nosotros creamos, puede ser que estemos mal, ¿sí? Pero en el Señor, al orar en Él, Dios nos va a dar ese entendimiento para poder saber si realmente estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, este varón va a decir, yo fui convencido de aquello en lo que antes no creía. Y era cuando leyó simplemente este libro. De ser presbiteriano, se convirtió ahora en un congregacionalista. ¿Sale? En 1677, mis hermanos, un grupo de iglesias bautistas particulares en Londres tuvieron la necesidad también de escribir su confesión de fe, es decir, en qué es lo que ellos creían y cómo es que lo creían. Y esto es correcto, hermanos, porque es lo que decimos. A veces cuando decimos que creemos en Cristo, podremos estar muchos, y entre esos muchos puede haber varios de varias denominaciones, y ven a Cristo y dicen, todos creen en Cristo, y dicen, sí, amén. Pero una vez que empezamos a mirar a Cristo como las Escrituras lo revelan, es cuando nos vamos dando cuenta que a lo mejor no todos caminamos de la misma mano como los otros. Es cuando empezamos a ver que el Cristo de unas personas es diferente al Cristo de otras personas. Por eso es que necesitamos de una declaración de fe. Esta declaración de fe va a decir qué creemos y cómo es que lo creemos, para que de esa manera nosotros mismos podamos darle a entender al mundo cómo o en qué está estructurada nuestra fe. Esto creemos en Dios el Padre, esto creemos en Dios el Hijo, esto creemos en el Espíritu Santo, esto creemos de la Trinidad, esto creemos de la Iglesia, esto creemos de todas y cada una de las doctrinas que vienen en la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando todos leemos estas doctrinas y las creemos, hermanos, podemos caminar tranquilamente juntos. Porque los que nos está uniendo, y obviamente estos párrafos que se escriben, hermanos, no es que el hombre se los saque de la manga. Cada uno de estos párrafos de las doctrinas, de la declaración de fe, están apoyadas en las Escrituras. ¿Sale? Están apoyadas en las Escrituras. ¿Qué es lo que se hace simplemente en estas confesiones de fe? Resumen y soportan, en este caso con versículos y textos bíblicos, cada una de las enseñanzas, cada uno de los párrafos que se están dando a conocer. Por lo tanto, esto es lo que llevó a estas iglesias particulares en Londres a que tuvieran esta necesidad de poder escribir una confesión. ¿Por qué? Porque el grupo que se reunía en ese momento de la iglesia y el grupo de las iglesias de los bautistas particulares creían que eran grupos diferentes en cuanto a su manera de vivir y demás. Pero cuando ellos exploran y meditan sus declaraciones de fe, ven que en la mayoría de sus doctrinas convergen, que están de acuerdo, salvo en ciertos puntos, como es precisamente el gobierno de la iglesia. Y esto básicamente está apoyado en lo que se conoce como el capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Y ahí es, hermanos, en donde la mayor parte del trabajo de John Cotton
es que estos hombres bautistas particulares, al reunirse, lo tomaron y robustecieron este capítulo de la confesión de fe. La confesión de Westminster contiene solamente 6 párrafos que hacen referencia a la iglesia. ¿Sale? 6 párrafos que hacen referencia a la iglesia. Mientras tanto, la confesión bautista contiene 15 párrafos, es decir, 9 párrafos más, lo que nos va a llevar a nosotros a pensar cuánta era la necesidad y la importancia que los bautistas particulares le dieron a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a su gobierno. No solamente, hermanos, fue algo que ellos tomaron y dijeron, bueno, pues lo adaptamos y nos quedamos con esto y ya. No. Ellos mismos enriquecieron este capítulo. Y la manera de hacerlo fue a través del trabajo de John Cotton. Este trabajo se ve en todos estos capítulos, hermanos. Nosotros leemos el libro, lo vamos a ir viendo poco a poco, y vamos a ir viendo cómo la misma confesión va respaldando todo esto. Dice que una de las grandes luchas entre las naciones de este mundo tiene que ser con el poder. Y yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo, hermanos. En las naciones de este mundo, el que tiene poder es el que está en la cabeza. Y si este que tiene poder, obviamente su poder es no ilimitado, sino que tiene los recursos para hacerlo, entonces podríamos decir que puede hacer lo que quiera. ¿Sale? Entre mayor poder tiene una persona, un gobierno, una nación, mayor en este caso es su alcance y su gobierno sobre de aquellos que está puesto. Y estas cosas, hermanos, no están tan lejos, en este caso, de la misma iglesia. Cuando la iglesia se le da poder, en este caso a la persona que está arriba, la persona que va a estar aquí, hermanos, a veces llegan a ver esos malas prácticas en donde al tener el poder de la iglesia entre un grupo de hermanos, puede ser que esta persona se llegue a enseñorear de los mismos hermanos. Puede ser que esta persona llegue a maltratar, a aprovecharse, a humillar. Y cada uno de esos casos en los cuales a veces escuchamos en las mismas noticias, con algunos hermanos, en donde el que era el pastor, pues literalmente se aprovechó de su puesto y obviamente hizo lo que hizo, se enriqueció, tomó esto, tomó el otro, tantas cosas que pasan, hermanos, y finalmente decimos, bueno, ¿y cómo es que él llegó a eso? ¿Cómo es que tuvo el poder en este caso para poderlo hacer? Pues simplemente alguien se lo dio. Él no llegó ahí y como que empezó a hacer las cosas. Alguien se lo dio. ¿Sale? Normalmente, aquellos que están o se han puesto como autoridades son quienes terminan moviendo obviamente los hilos de la iglesia bajo su propia conveniencia. ¿Sale? Si no se examina correctamente a esta persona que estará enfrente de la iglesia, puede ser que finalmente esta persona va a terminar moviendo los hilos de la iglesia bajo su propia conveniencia. Va a hacer lo que él quiere, a la hora que quiere y porque quiere. Lo que el autor del libro nos va a llevar a poder entender a través de la misma palabra de Dios es poder saber dos cosas, hermanos. ¿Quién debe de ser el primer sujeto receptor idóneo y completo del poder eclesial que Cristo ha dejado en la tierra? Eso es mayormente lo que el libro nos va a poder estar mostrando. ¿Quién debe de ser el primer sujeto receptor idóneo y completo del poder eclesial que Cristo ha dejado en la tierra? Esto es lo que el libro nos va a llevar a poder considerar. Hay alguien que Cristo ha dejado en este mundo para con sus iglesias y que Él mismo ha preparado. No es cualquiera que se levanta, mis hermanos, y que tiene un sueño, que tiene una revelación, que siente que Dios le habló. No es ese hombre, mis hermanos, sino es aquel que Cristo mismo ha dado
Y dice Cotton, debe de ser el primer sujeto receptor idóneo y completo del poder eclesial que Cristo ha dejado en la tierra. ¿Sale? ¿Cuáles son sus limitaciones? Que obviamente van a tener limitaciones. No es una autoridad absoluta, no es una autoridad completa donde este primer receptor haga lo que quiera, sino que va a tener limitaciones. ¿Sale? Y obviamente, ¿a quién le han sido confiadas estas llaves del reino? ¿Ok? Algunas veces, hermanos, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, obviamente, no las conocen las personas porque están en un tiempo, están en un momento. Vaya la pregunta que usa este varón, pero dice, bueno, más bien la respuesta que da, pero dice que normalmente este tipo de personas están ahí debido a la ignorancia de las mismas personas que están en ese lugar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegamos a una iglesia, a la persona que vemos ahí, se cree que esa persona que está ahí es el ministro, es el pastor, es el presbítero, es alguien que ha sido elegido. Y ahí es donde se corre el peligro, darlo por sentado. Y una vez que lo vemos y que nos los presentan, intercambiamos palabras con él y demás, nunca se tiene la obligación, o es más, nunca nace en las personas el poder acercarse, el poder preguntarle, en este caso a esa persona, por qué es que esta persona es el pastor de la iglesia. Simplemente llegamos a la iglesia y porque está ahí, decimos que ya es el pastor. Pero ¿quién lo hizo pastor? ¿Por qué razón está ahí? ¿Cómo fue su testimonio? ¿Cómo fue su conversión? ¿Cómo fue su reconocimiento? ¿Sí? ¿Hubo algunos otros hermanos entre él que también fueron reconocidos o fue el único? ¿O simplemente cuando llegó ya estaba y así crecieron y así continúan y así seguirán? Hermanos, lo que el autor nos va a llevar a estarlo entendiendo dentro del libro de las llaves del reino es que hay una manera, hay una forma, y esa forma las da la misma escritura. La escritura nos marca realmente cuáles son esas características, cómo es que el gobierno, en este caso los miembros de la iglesia, deben de obrar para poder también reconocer, en este caso, a sus autoridades. No es, en este caso, como en algunas otras iglesias, que cuando ya va el pastor de salida, ahora el que se queda, ¿quién es normalmente? El hijo, o el conocido, o el primo, o el tío, el que viene, pero siempre la iglesia queda entre la misma familia, ¿sí? Ya no es el hermano que está siendo preparado, que está siendo instruido, que está siendo capacitado, que está estudiando, que se está esforzando. Ya no es él, sino el que le sigue es aquel que ellos mismos dicen, es que el Espíritu Santo me habló y me dijo que es él. Pero cuando vamos a las Escrituras vemos que no es de esa manera. ¿Sale? Por lo tanto, hermanos, en tiempos en que el autor estaba escribiendo estas cosas, obviamente decía que esto se debía a la ignorancia que los gobernaba. Y eso no está muy lejos de nuestros días. Porque hoy en día, mis hermanos, es la misma situación. Hay una ignorancia en la iglesia cristiana que no sabe ni siquiera por qué es que el pastor que está ahí es pastor. ¿Sale? La autoridad solamente era para unos cuantos en aquellos tiempos. Y era obviamente atesorada entre ellos. Es decir, entre ellos mismos se pasaban que la batuta, se pasaban como que el cargo. ¿Sabes que yo ya no voy a estar? Yo me voy a ir a la misión de tal lugar, ¿sí? Con tal persona, voy a estar allá, pero tú te vas a quedar a cargo aquí. Y ya nada más me estás reportando todo lo que esté pasando. Y a la otra iglesia voy a mandar a tal. Finalmente todo este tipo de autoridad, hermanos, caía sobre unos cuantos y entre ellos mismos era atesorada. La participación y el conocimiento de la iglesia solo le pertenecía a ellos. Normalmente los que están arriba son los que conocen las finanzas, son los que conocen las actividades de la iglesia. Y si alguien quiere saber, le dice, ¿sabes qué, hermano? No es, ¿cómo se dice? No es de tu incumbencia el poder estar sabiendo de estas cosas, a ti no te está autorizado. Mientras
el pueblo en aquellos tiempos solamente obedecía con una fe ciega o una fe implícita. ¿Y qué es esto, hermanos? Esto significaba solamente que los hombres creían en lo que les decían. Nada más así, decían, tú no te preocupes, todo está bien. Y ellos creían literalmente esto. Creer esto, hermanos, tener una fe implícita simplemente es no tener conocimiento de lo que se está haciendo. Es creer nada más por creer sin saber por qué es que estamos creyendo. Y lo que la Escritura nos enseña, hermanos, es que aún nuestra fe afecta nuestro intelecto y afecta nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y obviamente el intelecto, el conocimiento de la palabra de Dios pone y armoniza con lo que nosotros sentimos. No es que se desborde literalmente nuestro sentir, sino mayormente, hermanos, que nuestro sentir se da por el conocimiento que tenemos de las Escrituras. Si vemos a alguien, en este caso, haciendo algo, simplemente, hermanos, nosotros miramos a la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Y si está escrito, si está puesto, ¿le creemos quién? ¿A la persona o a la Escritura? A la Escritura. Aun cuando la persona nos haya dicho que sintió, que vio, que experimentó, que lo llevaron, que hicieron tanta cosa, la Escritura simplemente se limita a podernos dar lo que necesitamos. Más allá de lo que la Escritura nos permita o el hombre quiera añadirle, hermanos, es pecado, porque nos estamos brincando todo el consejo de Dios. Por lo tanto, hermanos, decíamos que entonces el autor está prácticamente viendo lo que hoy también nosotros podemos ver, ese desconocimiento de la palabra de Dios entre los miembros, bueno, más bien entre los creyentes de la iglesia, los cuales solamente creen por una fe implícita, es decir, por el desconocimiento de las cosas que están sucediendo. Estas verdades, hermanos, fueron tan alejadas y separadas del conocimiento del hombre que ni siquiera se imaginaban que tenían derecho a ello. Es decir, los hombres en aquel momento no sabían, hermanos, literalmente, que ellos podían acercarse a Dios mismo, delante del Señor, simplemente al poderse poner delante de la presencia de Cristo y orar en el nombre de Cristo. Ellos les hacían creer que tenían que ir con alguien para que ese alguien intercediera por ellos y de esa manera podían ser escuchados. ¿Qué es lo que ellos estaban privados? Del conocimiento de las Escrituras. Porque esto viene en la palabra de Dios. El poder saber, hermanos, que nosotros tenemos contacto con el Señor, simplemente el alcance de nuestra oración hacia Él está simplemente cuando nos acercamos a Él en oración a través del nombre de Cristo. Y eso es suficiente, mis hermanos, suficiente para poder hacerlo. Sin embargo, estas cosas estaban veladas para estos hombres. Ellos no lo entendían y no lo conocían debido a su ignorancia. Sin embargo, en estos últimos tiempos, este ocultamiento de estas verdades ha perdido un poco de fuerza entre aquellos hombres que antes estaban privados por esa ignorancia. Ahora este conocimiento de la iglesia ha sido hecho cercano para el pueblo santo de Dios. ¿De qué manera, hermanos? Directamente al tener una relación con Dios a través de la revelación de la misma palabra, que es a través de su Escritura. Ahora nosotros, hermanos, en aquellos ayeres las personas no tenían las Escrituras como nosotros hoy las tenemos. Las Escrituras solamente podían ser interpretadas por aquella persona que estaba autorizada para poderlas interpretar. ¿Sale? No es que tú las podías leer y podías interpretarlas como tú quisieras. Tenías que tener a un ministro delante de ti, preparado y autorizado, en este caso por la iglesia. ¿Para qué? Para que te dijera que lo que estás, en este caso, él mismo te leyera la Escritura y te la interpretara, y con eso te tenías que quedar. Nosotros hoy en día, hermanos, al poder tener la Biblia, al poder tener todos los recursos que hoy están al alcance simplemente del Internet, al poder descargar información, al poder tener contacto directo con todas estas cosas, vemos que obviamente hay un conocimiento aún mayor que el hombre tiene acerca de Dios. Antes era limitado.
Antes, hermanos, no era como hoy en día que se sacan copias de millares en minutos y se reparten. Antes una copia se tardaba uno mucho porque era pues sí, copiarla, vaya, a mano, a tinta, escribir. Imagínate decirle a una persona, necesito 5 millares de estas copias para repartirlas porque voy a ir a evangelizar. Digo, pues espérame unos 5 años de aquí a que te las tengo. Pero hoy en día, hermanos, todo este tipo de cosas que tenemos nos ha dado luz para hoy poder acercarnos a Dios por medio de Cristo y poder saber que cada una de estas interacciones que nosotros tenemos con el Señor, Dios mismo nos las ha dado por medio de Cristo al darnos estas llaves que Cristo nos ha dejado. ¿Cuáles llaves? Cuando nuestro Señor le dice a Pedro que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se las iba a dar a Pedro. Y sobre ese texto, hermanos, básicamente es que el autor va a sacar toda esta doctrina, toda esta enseñanza, sobre ese texto solamente. Y ustedes ahí deben de ponerse a pensar, hermanos, cuánta fue la gracia de Dios, la sabiduría que Dios puso sobre este varón y el Espíritu Santo lo preparó para poder sacar todo esto simplemente de unos pequeños textos. Ahí vemos que la palabra de Dios, hermanos, es inagotable. Inagotable, hermanos. Pero también que la palabra de Dios tiene una sola interpretación. ¿Sí? Porque normalmente podríamos decir, hay muchos sermones que se han sacado de este texto. Sí, pero hay un significado para ellos. Para él, perdón. Entonces, hermanos, de este texto es donde mayormente el autor se va a apoyar y donde mayormente nosotros vamos a estar escudriñando, aprendiendo y viendo cuáles son aquellas personas autorizadas por Cristo para poder recibir estas llaves. Llaves que se le han dado a la iglesia. Y la iglesia, cuando hablamos de iglesia, solamente es pastor, diáconos y miembros. Solamente. Al pastor, al diácono y a los miembros. Ellos son quienes forman la iglesia. Pero ahora, de estos dos hermanos, pastores y en este caso los miembros, a cada uno de ellos han recibido una llave. Y esa llave en su ejercicio bien ejercitado y adecuado, ellos van a hacer uso de esas llaves de la manera correcta. Pero hay que aprender cómo es que se debe de hacer de ese uso de estas llaves. Las vamos a ir viendo, hermanos, más adelante. Poco a poco, obviamente. Ellos, hermanos, nosotros, si hablamos de manera general, hemos recibido una llave que es la llave del conocimiento. ¿Cuál es esa llave del conocimiento? Esta llave del conocimiento nos provee de la verdad que Cristo ha revelado en su palabra para cada hombre dentro de la iglesia. Esto es, que el hombre que ha creído en Cristo y por la fe en Él y ha sido llamado para salvación, tiene una llave. ¿Qué llave es? La llave del conocimiento. ¿Qué provee esta llave del conocimiento? La verdad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y al ser Cristo la cabeza de la iglesia, hermanos, eso cada uno de nosotros debemos de entenderlo y debemos de reconocerlo. Y si lo entendemos y lo asimilamos correctamente, todo lo demás, hermanos, simplemente es obediencia. Es obediencia, es sujeción a lo que Cristo nos está dando. Antes no estaba esta llave, había una ignorancia, estábamos ciegos. ¿Qué pasó? Ahora que Cristo nos llama, nos da esa llave. ¿Qué llave? Esta llave del conocimiento. ¿Qué es lo que provee esta llave? La verdad. ¿Qué verdad? Cristo ha sido revelado en su palabra. Y ahora que Cristo ha sido revelado en su palabra, ahora cada hombre dentro de la iglesia tiene poder y tiene en este caso autoridad para poderse conducir dentro de su misma iglesia. ¿Sale? La llave del poder, que también es otra de ellas, hermanos, nos va a permitir actuar con base en la sujeción de las limitaciones que Cristo mismo nos ha dado. La llave del poder nos va a permitir actuar con base en la sujeción de las limitaciones que Cristo mismo nos ha dado. Es decir, tenemos el conocimiento perfecto. No vaya a ser que nuestros corazones se envanezcan y al ser envanecidos digamos,
pues Cristo me dio las llaves y yo también soy alguien en la iglesia y ahora yo quiero hacer las cosas también porque Cristo es el que me dio la autoridad. Sí, pero debemos de entender que esta llave, hermanos, también tiene limitaciones. Limitaciones entre tanto para los pastores, ancianos o presbíteros, así como a la iglesia. ¿Sale? Ambos, estas llaves, mis hermanos, si así nosotros lo vemos, estas llaves deben de obrar juntas. Son como aquellas cajas de seguridad que cuando se introduce, para poder abrirla, no es que nada más introduzcas una y da vuelta, no. Debes de introducirla juntas. Y una vez que están juntas, deben de girar para el mismo lado. Y una vez que giran para el mismo lado, los candados se abren. Eso es lo que llama el Señor atar y desatar. Cuando la iglesia se reúne, la iglesia, cuando me refiero al pastor, a los miembros, pastores o miembros, y cuando hay algún tema en especial por el cual deban de hablar, que sea digno de poderlo llevar al Señor, entonces se ora y en ese entendimiento se trae la luz que las Escrituras nos dan y a través de esa luz se toman decisiones. Y a través de esas decisiones ahora se usa el poder de las llaves para poder girar, para poder atar o para poder desatar. Y hay algo que igual el libro nos va a enseñar. Esto, hermanos, no es como que de qué color vamos a pintar, no es qué música vamos a cantar, no es nada de eso. Todo esto tiene que ver en asuntos precisamente, mayormente en la disciplina, pero también dentro del mismo gobierno. ¿Sale? No es como que para todos tengamos que estar votando y demás. Hay decisiones que simplemente se toman, hermanos, y simplemente se dice pues que escojan los hermanos, que escoja el hermano tal, para eso está se le ha encomendado esta tarea, que él lo haga. En la sabiduría de Dios que lo haga y nos presente en este caso sus opciones, por así llamarlo. Entonces está esa llave del conocimiento que nos provee la verdad, pero también está la llave del poder que nos permite actuar con base en la sujeción de las limitaciones que Cristo mismo nos ha dado. ¿Sale? Lo que las llaves del reino proveen, hermanos, es una distribución y dispersión de ese poder. Las llaves del reino proveen distribución y dispersión de ese poder. Es decir, no caen solamente sobre una sola persona o sobre ciertas personas, sino que caen de manera distribuida. Es una dispersión de este poder, la cual obviamente va a estar en manos de la iglesia. Por lo tanto, aquí hay algo también importante. Cuando decimos iglesia, en el sentido correcto en que nosotros debemos de aplicar la palabra iglesia, hermanos, es en aquellos que han dado evidencia visible a través de su testimonio de conversión, a través de su bautismo, que son realmente hombres y mujeres regenerados por la obra del Espíritu Santo. ¿Sale? No es con todos los que nos reunimos, es con aquellos que realmente han dado evidencia que pertenecen al pueblo de Cristo. Y si nosotros lo resumimos en una palabra, hermanos, es a aquellos que están dentro de la membresía. Porque ellos son, hermanos, aquellos que han aceptado caminar y vivir junto con los demás miembros de la iglesia. Creen lo mismo, hablan lo mismo, ¿sí? Las escrituras las miran y las miran de la misma manera. No podríamos en este caso recibir a alguien que vaya comenzando y decirle, hermano, pues va a haber, no sé, alguna reunión y pues es importante tu presencia porque tú también, como vienes a la iglesia, pues tú también tienes que votar. No es así. Mayormente la iglesia, debemos de entender que cuando se refiere a la iglesia es a los miembros de la iglesia, aquellos que están comprometidos. ¿Sale? Y obviamente, hermanos, pues estas llaves no se les... Cuando digo miembros y pastores, no es que ambos tengan las mismas responsabilidades como tal. ¿Sale? Hay diferencias que van a ser visibles, diferencias que se van a notar y que van a ser muy marcadas. Cristo
Es quien establece obviamente esta llave del conocimiento y la llave del poder en cada miembro. De la misma manera, Cristo mismo ha declarado los límites y las fronteras de cualquier porción de poder que haya impartido a alguien. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo da las llaves a los pastores, da las llaves a los miembros, pero al poder tener ambas llaves, Él mismo les va a poner las limitaciones, hasta dónde es que en este caso el pastorado puede intervenir, y hasta dónde es que en este caso los miembros pueden intervenir. ¿Sale? Nadie está por encima de, no es porque yo tengo el poder y somos más, y porque somos más y tú eres uno, o ustedes son dos, o ustedes son tres, no. Es siempre obedeciendo esa parte que Dios mismo nos ha dado, yendo a los límites y las fronteras que Cristo mismo ha establecido. Tales ejemplos, hermanos, son obviamente el ordenar qué tipo de disciplinas deben de aplicarse. Este tipo de disciplinas, hermanos, no solamente el pastor, cuando una persona está en disciplina, el pastor no va solo y lo disciplina. El pastor debe de llevarlo a la iglesia para poder mostrar que el hermano está en disciplina y se le va a disciplinar, ¿sí? Pero la iglesia también participa de esto, hermano. No es que el pastor llegue y dice, hermanos, el hermano va a estar disciplinado, así que por favor no lo interrumpan en sus deberes, porque finalmente entonces nos estaría diciendo que él ya tomó una decisión y que la iglesia pues apenas se está enterando, así de que, caray, no lo sabíamos, en qué momento se nos informó a nosotros. Y tampoco los miembros llegan y dicen, oiga, pastor, pues ya tomamos una decisión y pues ahorita, no sé, usted ya no va a estar compartiendo, usted va a estar haciendo otra cosa. Tampoco es así, ¿sale? Siempre deben de estar ambas llaves. Siempre debe de estar el pastor involucrado en todas las actividades. En todas, ¿sale? ¿Qué tipos de disciplina entonces pueden aplicarse? ¿Por cuáles pecados y qué grado de procedimiento conducen precisamente a estas disciplinas? Y estas disciplinas, hermanos, nosotros vamos a ver solamente un ejemplo. Si pueden ir a Proverbios capítulo 29. En el versículo 15. Dice Proverbios capítulo 29 en el versículo 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Dice, ¿sí? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí nos hablan dos cosas, hermanos. ¿Qué tipo de disciplina se estaría aplicando en esta porción de la Escritura cuando dice la vara y la corrección dan disciplina? Hay un tipo de disciplina que está implícita ahí. Es una disciplina que correctiva, ¿sale? Es una disciplina que está corrigiendo. Hay algo que está mal en este muchacho, en este joven. Entonces el Señor da el uso, permite el uso de ¿qué? De poder ejercer un tipo de disciplina. ¿Para qué? Para corregir, ¿sale? Corregir. ¿Qué tipo de disciplina es? Correctiva. Ahora, ¿por qué pecado es que se está aplicando esta disciplina correctiva? Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, si la vara y la corrección dan sabiduría, entonces es porque es un muchacho ¿qué? Alguien necio, alguien que camina en necedad, alguien que no gusta o no participa en este caso de disfrutar, de gozar, de ser instruido. ¿Cuál es el pecado entonces? La necedad. Su necedad está haciendo ¿qué? Que los lleve a poder obrar en una disciplina correctiva. ¿Qué procedimiento da el Señor para poder aplicar esta disciplina? La vara y la corrección. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, realmente el Señor nos da los parámetros para que nosotros los podamos tomar y podamos ver que realmente cuando las llaves del reino son tomadas y son puestas y dadas a la iglesia, entonces se debe de examinar qué tipo de disciplina atribuye ¿qué? Este tipo de pecado.
Y una vez que identifico este tipo de pecado, ahora digo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que Cristo me dice? ¿Qué procedimiento debo de hacer? Hay disciplinas que se nos dejan también para conocer el amor del Señor. Hay disciplinas que se nos dan, como en este caso, para corregir nuestros caminos. Hay disciplinas que también el Señor, ya en momentos más grotescos, por así llamarles, en cuestiones de pecado, dice, córtalo, sepáralo literalmente del cuerpo. ¿Se acuerdan del varón ¿no? Del que estaba en incesto con la mamá de su papá, ahí en Tesalonicenses, con la esposa. ¿Cómo le dicen? ¿Sabes qué? ¿Cómo es posible que ustedes vean esto, que conozcan que esté pasando esto y no hagan nada? Dice, córtenlo del cuerpo, deséchenlo. ¿Para qué? Pero el Señor no solamente lo deja ahí, sino porque posteriormente que fue separado, porque la disciplina tiene un propósito, hermanos. La disciplina tiene el propósito de restaurar. ¿Sí? La disciplina no te abandona, no te entrega a Satanás literalmente. Aquel que obviamente camina en su pecado, vive en su pecado y está entregado a su pecado y no quiere nada con el Señor y está en su pecado, a este sí, puede ser que se le aplique el échenlo a las puertas del infierno, échenlo a Satanás, entréguenlo a Satanás. Pero cuando se aplica la disciplina, hermanos, es para poder restaurar al hermano, que él pueda conocer las virtudes del Evangelio de Cristo y pueda ser llamado nuevamente para poder encontrar la gracia de Dios y pueda reconocer que Cristo reina en su vida. Más adelante el ejemplo nos dice que este hombre fue restaurado. Pero ¿cómo es que fue? No le permitieron seguir pecando, sino que su pecado fue ¿qué? Expuesto, fue sacado. Y una vez que eso pasó, algo sucedió que lo hizo reconocer y poder volverse al camino del Señor. Entonces normalmente, hermanos, la disciplina es para poder restaurar. Jamás es para separarlos por completo. Jamás va a ser así. Eso sería como que lo último de los últimos de muchos intentos que se tendrían que hacer para decirle, pues, el hermano literalmente ha apostatado de la fe. ¿Sí? Eso sería lo último. Entonces, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, ya después de ver un poquito de la historia de este varón de John Cotton, vemos que su libro de las llaves del reino de los cielos va a servir como la base de la confesión del capítulo 26, obviamente que ya traía el apoyo de la de Westminster y la de Saboya, en donde los teólogos que se reunieron para poder robustecer este capítulo hicieron el énfasis totalmente en poder ampliar el gobierno de la iglesia. ¿Sale? ¿Qué pasó después? Posteriormente se nos va a empezar a decir cómo es que en aquellos tiempos había una ignorancia, porque los hombres no conocían acerca de este poder y autoridad de las llaves. ¿Qué pasó? Con el avance de los tiempos, el Señor fue dando a conocer estas cosas. Entre más luz tenemos, mayor se obra en la voluntad del Señor. Y ahora, estas llaves que tenemos, entendemos que han sido dadas para la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia es para los miembros. Y cuando decimos los miembros, en este caso es también para aquellos que está, o que es, o que son él o los pastores, y también para aquellos que son las ovejas, o los miembros también. Finalmente el pastor termina siendo un miembro, porque ahí es de donde empieza. Él no sale, él no viene de fuera. Él empieza como un miembro y sale de esa misma manada, por así llamarlo. ¿Sale? Entonces, hermanos, mayormente es lo que hoy podemos estar aprendiendo, poder ver que estas dos llaves están en las manos de la iglesia y para que ambas llaves funcionen necesitan obviamente ser asimiladas por el creyente, creídas por el creyente, se les han dado, hermanos. No es como que digas, bueno, ya eres miembro de la iglesia, pero todavía no te corresponde el poder participar en las decisiones de la iglesia, porque el que las dio es nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que nosotros hemos sido añadidos, desde ese momento el Señor nos ha dado esa autoridad para poder ejercerlas. ¿Sale? Y en conjunto, la llave, en este caso que se le da a los pastores o a los ancianos, así como a la de los miembros, ambas trabajan de la misma manera. ¿Sale? Ambas trabajan de la misma forma.
con el propósito de que lo que dice la escritura en Mateo, de que todo aquello que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo aquello que ates en la tierra desates en la tierra será desatado en el cielo. Y mayormente, hermanos, si nosotros lo vemos así en el contexto del cual Cristo está diciendo ese versículo, es para poder identificar realmente quién es verdaderamente un creyente en el Señor. Y para poder corregir, obviamente, como veíamos al último, esa conducta que a veces los creyentes llegan a tener. ¿Sale? Entonces, hermanos, hoy por hoy es lo que podemos ver. Dios mediante, la siguiente semana estaremos viendo ya de lleno lo que es el capítulo... estaremos viendo parte todavía de esto, de lo que estamos viendo de las llaves del reino de los cielos, pero enfocado un poquito más en lo que es el primer punto. ¿Cómo supone el autor? Dice, dada a cada congregación quien tiene el privilegio de poder disfrutar de un presbiterio o compañía de un número mayor o menor de ancianos obispos. Es decir, el autor nos va a llevar a poder entender que la iglesia tiene estas llaves, pero que también en el ejercicio de estas llaves la iglesia puede llegar a equivocarse. Aún con todo esto, la iglesia nos podemos llegar a equivocar. Podrá haber un pastor, podrá haber miembros, podrá haber en sí administrada de manera correcta la iglesia, pero puede ser que todavía tropecemos en cosas. Por lo tanto, el autor también dice, para este tipo de situaciones, también se nos es permitido el poder ir y atender, en este caso, con otras iglesias. Pero ahí, obviamente, pues ahí hay que ver en qué punto se puede hacer esa parte. Porque no es como que nada más vaya yo y abra yo esto a la iglesia, y ya la iglesia venga y empiece a ordenar todo. Porque la iglesia externa no tiene autoridad sobre la iglesia en la cual estamos, digamos que en conflicto. Nos podrán aconsejar, nos podrán decir, podrán opinar, porque finalmente son pastores, hermanos dotados por el Espíritu Santo, que también están siendo aconsejados. No obedecerlos y demás sería desechar el consejo también del Señor. Pero finalmente la autoridad es dentro de la misma iglesia, y la misma iglesia decide en este caso el poder aplicarlo, abstenerse o simplemente ignorarlo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a seguir estudiando ahí, mis hermanos, y pues esperamos en el Señor poder seguir aprendiendo. ¿Sale? Pues un poquito de historia, hermanos. A lo mejor, bueno, yo los veía